Muy buenas tardes, queridos hermanos. Un poco retrasados, bueno, retrasados nos fuera de tiempo, ¿no? No lo enviamos temprano el Evangelio. Bueno, vamos allá. Vamos a leer la conclusión de este Evangelio. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. Y los que crean los acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Bueno, estas son las palabras del Evangelio últimas que dice Jesús en San Marcos, cuya fiesta celebramos hoy. San Marcos Evangelista es uno de los personajes más curiosos de todo el Nuevo Testamento. Saben ustedes que los evangelistas dos fueron apóstoles, Juan y Mateo, pero los otros dos fueron, por decirlo de alguna forma, secretarios de los apóstoles. Por ejemplo, San Lucas fue colaborador de San Pablo y San Marcos colaborador de San Pedro. De tal manera que lo que leemos en el Evangelio de San Marcos, pues bien podríamos decir que es el Evangelio de San Pedro. ¿Cómo se pudieron conocer? Bueno, Hechos de los Apóstoles nos da la respuesta de forma bastante clara. La madre de Marcos se llamaba María. Miriam o María era un nombre muy colocado en la época de Jesús. Y entonces San Pedro se refugiaba en casa de María cada vez que tenía alguna prisión en los Hechos de los Apóstoles, pues se iba a casa de María huyendo. Eso lo vemos en los Hechos de los Apóstoles capítulo 12, ¿no? Y en casa de María, la mamá de Marcos, se refugiaba la primera comunidad cristiana de Jerusalén. De allí que haya bastante sospechas fundadas de que el cenáculo donde se celebró la última cena o las apariciones de Jesús resucitado en Pentecostés, efectivamente fuera la casa de María, la madre de Juan Marcos Evangelista. Conocemos que Marcos fue compañero del primer viaje de San Pablo sencillamente porque su primo Bernabé, que era natural de Chipre, se lo llevó a este primer viaje que consistió evidentemente en la evangelización de Chipre. Pero las cosas no fueron como Bernabé había planeado y hubo algún rifirrafa entre San Pablo y San Marcos, que era un adolescente, y entonces San Pablo dijo una y no más, ¿no? Hasta luego. De allí que San Marcos se quedará en Antioquía y sepamos que Pedro pasa por Antioquía en el año 41 después de Cristo, llevándose a San Marcos consigo. Por supuesto que el incidente con San Pablo se superó porque en las cartas de San Pablo encontramos saludos afectuosos a San Marcos, diciendo que quien reciba a San Marcos es como si lo recibiera él mismo, y conocemos por los escritores cristianos del siglo I que San Marcos en Roma fue hermeneutes de San Pedro, ¿no? Hermeneutes en griego significa intérprete de Pedro, bueno, alguna forma de traductor, alguna forma de secretario, y que compuso este evangelio antes de una pequeña salida que San Pedro hizo de la ciudad de Roma, un pequeño viaje. Además, el propio San Pedro, en la segunda carta de San Pedro del Nuevo Testamento, dice que antes de partir quiere dejar como una especie de pequeño libro con todas sus memorias, de tal forma que nos conserva este evangelio el testimonio del propio Pedro. De allí que no sea raro que tenga cantidad de anécdotas el evangelio de San Marcos sobre San Pedro. Pero es que aquí hay algo muy curioso, es que si tú analizas las dos cartas de Pedro del Nuevo Testamento y todos los discursos que Pedro da en los Hechos de los Apóstoles y le sacas el jugo, sean exactamente la misma teología que el Evangelio de San Marcos. Curiosidad, ¿no? Pues no, es que está el mismo detrás absolutamente de todo eso. Bueno, ¿y qué nos quiere decir el Evangelio de hoy? Fíjense, Jesucristo manda a los apóstoles a una misión universal y le da una señal de signos para que no tengan miedo. O sea, yo voy a estar con vosotros confirmando vuestras palabras. O sea, lo mismo, Jesucristo te manda a ti a dar testimonio de Él, a predicarle a Él. O sea, la misma sensación de impotencia que tú puedes sentir, la sintió un pescador que era Pedro.
o la pudo sentir Marcos, que era apenas un adolescente cuando se embarca en el primer viaje apostólico con Pedro, al cual conocía porque iba frecuentemente a su casa de Jerusalén con su mamá también. O sea, es que te puede dar miedo, pero Dios está ahí. De hecho, la última frase del Evangelio, observación, me gusta mucho. Dice, el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que les acompañaban, ¿no? Y confirmando su mensaje con los signos que realizaban. Entonces en griego es precioso porque dice tu kyriou synerguntos. Synerguntos viene de sinergeo, que en griego significa trabajar en sinergia, o sea, en unión de energías. Existe la palabra también en español derivada del griego, sinergia. O sea, tu kyriou synerguntum, es decir, el Señor colaborando, es decir, que tú jamás estás solo, tu kyriou synerguntus, o sea, el Señor está colaborando, está trabajando en sinergia contigo. Por eso, don't be afraid, no tengas miedo, que jamás estás solos. Queridos hermanos, reciban una bendición enorme, que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Chao, chao.